Paramilitar de más de 60 hombres llegaron armados hasta los dientes al pueblito de Chengue, en Sucre, y con lista en mano asesinaron 27 hombres a golpes. Chengue es una de las masacres más sangrientas de las 42 que ocurrieron en los Montes de María durante solo 3 años. El general retirado Rodrigo Quiñones, que fue acusado de facilitar la masacre y luego absuelto por la corte, habla por primera vez con la nena Arrázola, da su versión y hace graves señalamientos. Salpica a la policía y a una importante familia que hoy sigue activa en la política nacional. Por Dios, si pasaron por el medio de ellos. Había un retén de ellos montado a las afueras a la salida de San Onofre, y pasaron los 2 camiones con estos bandidos de la autodefensa por el medio del retén. Pero callaron esa información y a nosotros nos informan 5 horas después. Un camión de San Onofre en 5 horas puede llegar hasta Medellín. Cuando nosotros nos informan a las 12 de la noche, de acuerdo a lo que dice este sujeto de las autodefensas, ya ellos estaban en los alrededores de Chengue. No había comenzado la masacre, pero estaban en los alrededores de Chengue, o sea, en la mitad de los Montes de María. Esta declaración es ante la Procuraduría. En esta entrevista, el general retirado Rodrigo Quiñones habla por primera vez de cómo el comando paramilitar que masacró a 27 personas en Chengue, Sucre, pasó por la mitad de un retén policial sin que nadie los detuviera. Quiñones era nada menos que el comandante de la primera brigada de infantería de marina con sede en Sincelejo en el año 2000 y 2001. Yo lo único que diría... Rompe su silencio y acusa con contundencia. Señala con nombres propios a quienes, a su juicio, actuaron al menos de forma sospechosa en este macabro episodio. Hasta donde yo tengo pruebas. No duda ni por un minuto en reafirmarse en sus señalamientos contra la Policía Nacional. ¿Quién era el comandante de la Policía de Sucre? El comandante de la Policía de Sucre era un coronel Norman León Arango. ¿Para usted no es claro el papel que jugó la policía en eso? Para nada, absolutamente para nada es claro el papel de la policía de San Onofre, de la estación de San Onofre. Y estoy seguro que hubo una actuación dolosa que ha debido investigar la Procuraduría y la Fiscalía. Sucre recomienda registrar... 2 meses antes de la masacre de Chengue, las autoridades en Sucre y en Bogotá recibieron 110 alertas tempranas, que no son otra cosa que una especie de avisos urgentes de que algo grave va a pasar. Había informaciones anteriores de que se podía presentar una posible incursión de las autodefensas en unas poblaciones cerca a Colosó, que era la población Coraza, Bajo Don Juan y la estación. En esa zona habían 2 compañías, esas compañías se alertaron, se pusieron en máxima alerta para evitar la llegada de cualquier camión o cualquier grupo de personas. Se hicieron para eso 3 consejos de seguridad, y todo lo que informaba la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, era que había informaciones que se estaba tratando de hacer alguna acción sobre esas poblaciones, sobre la estación Coraza y el Bajo Don Juan. Y allá teníamos 2 compañías cuidando toda esa área general. Para que entendamos bien, Colosó de Chengue está ¿cuántos kilómetros, cuánta distancia hay allí? Más o menos pueden ser unos 70 kilómetros, y en esa época la carretera era un camino supremamente difícil para transitar, muy difícil. He estado en cargos de elección popular. Eric Morris era el gobernador de Sucre y Andrés Pastrana era el presidente de Colombia, que andaba empeñado en los diálogos del Caguán. Entre tanto, el avance paramilitar por esta región de los Montes de María parecía imparable. Y es que tener el control de esta zona significaba dominar los corredores de drogas y el Golfo de Morrosquillo y el tránsito por el centro mismo de la costa caribe. En otras palabras, era ser el mandamás en 4 departamentos: Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena. Era claro que las FARC, con el Frente 35, eran, hasta ese entonces, los ganadores de la partida. ¡Con Bolívar! ¡Con Manuel! ¡Marcha el pueblo al poder! Las FARC y los grupos de terroristas se fueron fortaleciendo, fueron creciendo, y volvieron casi invivible la situación de ciertas personas en el campo, inclusive en las ciudades. No podían ya regresar a sus sitios, a sus fincas, no se podían, acuerden que ni siquiera se podía recorrer por las vías de Colombia, el turismo estaba afectado, y entonces aparece algo peor, que son las autodefensas.
En un comienzo era para protegerse de los ataques de estos grupos subversivos porque no había el pie de fuerza para hacerlo. Pero estas autodefensas, como sabemos, fueron creciendo y llegaron a ser peor que los mismos terroristas. Prácticamente habían copado enormes extensiones de tierra y tenían en su haber miles de cabezas de ganado. En este escenario de dominio guerrillero, de alias Martín Caballero, irrumpen las autodefensas con la excusa de siempre: acabar con la FARC. El violento ingreso de Salvatore Mancuso y de Carlos Castaño se sintió enseguida en los Montes de María, y tal vez el último hecho de violencia de las FARC en esta zona fue el secuestro del exministro Fernando Araujo en diciembre de 2000. Pero ya, en ese año 2000, los paramilitares habían ejecutado milimétricamente su llamada Operación Rastrillo. Un nombre, un rótulo más para justificar violaciones masivas, empalamientos, muertes a golpes como las que hicieron en Mampuján, El Salado, Macayepo y luego Chengue en 2001. El método era calcado en todas. Llegaban a pie o en camiones, se instalaban en la plaza del pueblo, llamaban con nombres y apellidos y a punta de mazo, de un garrote de piedra, descerebraban a sus víctimas. Y así, tal cual, fue en Chengue. Los asesinos llegaron a las 3 de la mañana a Chengue. Reunieron a los habitantes en la pequeña plaza del pueblo. Llamaron a 27 hombres y les pidieron la cédula. Luego, el jefe del comando paramilitar les ordenaba que caminaran unos metros para verificar su identificación en un computador. Y el computador era un garrote. Sentaban a la víctima sobre esta roca y con un garrote de hierro y piedra golpeaban su cabeza hasta morir. Ahí reunieron la gente, la que salió. La reunieron ahí, había unas bancas. Supuestamente el que estaba allá tenía el computador acá. Entonces traían a meter la cédula para ver si aparecían listos y eso. Y no había ningún computador. El computador era la masa esa de hierro. Lo sentaban aquí y les daban. Les reventaban la cabeza. Todo. Ahí les mataron 2, los que vivían ahí en la casa esa. Ya han pasado 13 años y un equipo de los informantes viajó a Chengue. Fue casi imposible llegar. Las carreteras no existen, solo caminos veredales, y el olvido y el miedo reinan. Queda muy poca gente en el pueblo. Siguen sin luz y con un poquito de agua. Las casas que quemaron las autodefensas de Uber Banqués Martínez, alias Juancho Dique, y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, no han sido reconstruidas. Tampoco la vida de quienes quedan. Y el dolor y los recuerdos también siguen intactos. Mataron a un hermano suyo. Sí. Acusado de guerrillero. Sí, acusado de guerrillero, porque todo el que trajeron a casa no era guerrillero. ¿Qué le dijo su papá a los paramilitares? Traban la lista y eso, a ver si aparecían ahí, ¿vale? Entonces mandaron al hermano mío, para que lo revisen si están. Aparece en el computador. Y él quedó allá discutiendo con el paramilitar y esa vaina. Entonces el man le dijo que él iba a perdonar la vida, que se fuera para allá, para la casa. Con todas las mujeres que estaban ahí, niños. Eso no hay palabra para uno expresar eso que pasó aquí. El general Quiñones, quien fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, pero sancionado por la Procuraduría, tiene más para contar. Y advirtió que cuando él llegó a esta región, había un senador que convocaba consejos de seguridad. Ese senador es Álvaro El Gordo García, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo, heredero de una dinastía política y hermano de Teresita García, quien acaba de ser elegida senadora de la República, y tío de Andrés García Zucardi, también elegido senador, y cuñado de Piedad Zucardi, ex senadora y detenida y acusada de vínculos con los paramilitares, y hermano de Juan José García, acusado de peculado. Álvaro García, él era el cacique político en esa zona. Es lo único que yo sé, pues los otros más o menos como que dependían de él. ¿Es cierto que él convocaba consejos de seguridad? Pues no sé si los había hecho antes o no, pero al principio trataron de convocar uno por intermedio de alguna persona del Congreso, y yo inmediatamente le dije, eso no es su función, eso es función del comandante de la brigada o del gobernador. Y los consejos de seguridad se hacen o en la brigada o en la gobernación. De modo que lo suyo está totalmente fuera de la normatividad y de la ley, o sea que no tiene usted derecho a convocar ningún consejo de seguridad. O sea, ¿lo invitaban a usted al consejo de seguridad que ellos hacían? Una vez recién llegado como comandante de brigada me invitaron a algo que iban a hacer y dije yo no voy porque
El que los cita soy yo o es el gobernador y los hacemos.